Muy buenas tardes, mis amadas hermanas y hermanos y público en general que nos puedan estar sintonizando en esta hora. Vamos a compartir la palabra del Señor, sabiendo que Dios nos ha enviado a hacer su obra, a poder impartir su hermoso evangelio, para que su hermoso evangelio vaya abriéndonos paso y nos vaya dando luz a nuestro caminar, y que las tinieblas, cada vez que viene la luz de Jesús, cada vez que nosotros somos alimentados por su bendita palabra, sabemos que las tinieblas se van disipando. Así que damos gracias a Dios por este día y vamos a poner en las manos de Dios esta palabra, y que el Señor, ¿verdad?, venga y haga con su palabra, ¿verdad?, que se cumpla el propósito por el cual es impartida su bendita palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor amado, te damos gracias por esta preciosa tarde que nos regalas. Venimos delante de ti reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día. Hoy, Padre, nos proponemos en nuestro corazón y lo disponemos, Padre bendito, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, sabiendo y reconociendo que necesitamos de ti a cada momento, y que tú, Padre bendito, eres el que guía nuestro camino, Señor. Tu palabra es esa lumbrera, Padre, a nuestro caminar, para que nosotros podamos ser, como dice tu palabra, la luz del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento. Señor, bendecimos tu bendita palabra, y solamente queremos ser vasos en tus manos. Seas tu Padre el que vaya hablándonos, Señor, y así es, por medio de tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo. Amén y amén. Bueno, la palabra del día de hoy se titula ¿Por qué y cómo adorar? ¿Por qué y cómo adorar? ¿Por qué? Porque trae beneficios, ¿verdad? ¿Y cómo? Con temor y temblor, ¿verdad? Y lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando, ¿verdad?, por medio de esta palabra. ¿Por qué entonces es importante adorar? Es una interrogante, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo o qué estamos haciendo cuando adoramos a Dios? El autor de los Hebreos nos insta a adorar a Dios en Hebreos 12, 28, con temor y temblor, y dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Nos acercamos cuando adoramos a Dios, dice, vamos a ver en Hebreos 12, 22, ¿verdad? Nos acercamos al monte de Sión. Vamos ahí mismo en Hebreos 12, 22, dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado, dice, a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Entonces, cuando nos acercamos a adorar, ¿verdad?, nos acercamos al monte santo, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios, ¿verdad? Y dice que nos acercamos con millares y millares de ángeles, ¿verdad? Es una asamblea gozosa. O sea que cuando nosotros disponemos en nuestro corazón a adorar al Señor, nos unimos a millares de ángeles, ¿verdad?, a esa asamblea gozosa, dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Y también dice en Ezequiel 28, del 14 al 16, habla de que nos acercamos al monte de Dios. Ezequiel capítulo 28, capítulo 14, dice así: fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Aquí está hablando él, ¿verdad?, de que este querubín protector, ¿verdad?, estuvo en el monte de Dios, ¿verdad? Y caminaba, dice, ¿verdad?, sobre las piedras. O sea que nosotros, hermanos, cuando nosotros adoramos al Señor, entonces nos acercamos al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo, al monte santo de Dios, según estos pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros adoramos,
estamos llegando a un lugar muy especial, ¿verdad? Y no llegamos solos, sino que dice acompañados de millares y millares de ángeles a esa asamblea gozosa, ¿verdad? Nos unimos con millares y millares de ángeles. Y Spurgeon, que fue un predicador, ¿verdad?, que a él le llamaban el Pico de Oro, puntualizó 3 resultados de estar cerca de Jesús, o sea, de adorar, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos resultados? Alegría, santidad y humildad. Y hoy vamos a ver cada una de estas características, ¿verdad? Y como primer punto, vamos a ver la alegría, y está en el Salmo 126, del 1 al 6. En el Salmo 126, del 1 al 6, dice así: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Entonces, vemos que cuando nosotros adoramos, ¿verdad?, vamos a llegar con gozo, con júbilo, con danza, con alegría, ¿verdad? Y hay una alabanza que dice, ¿verdad?, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, ¿verdad? Mi boca se llenará de gozo, y dice de alegría, ¿verdad? Dice esa alabanza. Entonces, vemos que cuando nosotros adoramos hay alegría, ¿verdad? Hay gozo, hay danza, ¿verdad? Danzamos cuando nos acercamos, ¿verdad?, a adorar, y eso me trae a memoria cuando David, ¿verdad?, regresaba el arca del pacto, ¿verdad? Y entonces dice que él empezó a danzar, ¿verdad?, cuando la esposa lo vio, y pues no le agradó de la forma que él lo estaba haciendo. Pero cuando estamos adorando al Señor hay alegría, hay gozo, hay júbilo, ¿verdad? Es una alegría que no podemos explicar. Es algo, como dice, ¿verdad?, otra alabanza, no puedo parar de alabar su nombre, no puedo dejar de adorar su nombre. Entonces, cuando estamos en la congregación de los santos, ¿verdad?, y estamos adorando, hay alegría, hay gozo, hay júbilo. Entonces, eso es una característica de la adoración, ¿verdad? Cuando el Señor viene y efectúa milagros en nuestra vida, cuando el Señor responde, ¿verdad?, y hace volver al cautivo, cuando le da vista al ciego, cuando le da también para caminar al cojo, ¿verdad? Y recordamos la palabra donde estaba, cuando llegó Pedro, ¿verdad?, y estaba aquel hombre paralítico en la puerta de la Hermosa, ¿verdad? Y dice que él viene y él ora y él recobra, ¿verdad? Y empieza a danzar, ¿verdad? Entonces, una de las características es la alegría, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos a Dios debemos de estar alegres y gozosos, ¿verdad? No vamos a adorar a Dios con caras compungidas, sino que cuando vemos la respuesta del Señor y la letra de las alabanzas, ¿verdad?, se hace viva, y nosotros vivimos, ¿verdad?, esa letra, esa alabanza. Entonces nosotros nos gozamos y cantamos y danzamos, y es una alegría inexplicable, ¿verdad? Como dice otra alabanza, ¿verdad? Señor, me haces tan feliz, ¿verdad? Señor, me haces tan feliz. Entonces, cuando adoramos, la alegría es una característica tan maravillosa. Segundo punto, ¿verdad?, la santidad. La santidad, dice, es un progreso espiritual que puede venir en un momento de discurso en silencio en la maravillosa presencia de Dios, que mejor que muchos años de estudio, dice A.W. Tozer, ¿verdad? Entonces dice que nosotros el progreso espiritual, ¿verdad?, puede venir en un momento, ¿verdad?, que tal vez no tengamos palabras para expresarnos delante del Señor, ¿verdad? Pero puede venir ese momento tan especial de llegarnos a Dios, de esa intimidad con el Señor, esa la presencia del Señor, ¿verdad?, en nuestra vida, porque Él es el que nos santifica, ¿verdad? Dice, la adoración viene de
del que permanece en la presencia de un Dios santo, en su monte santo. Entonces, la adoración y la santidad va a venir, la santidad, Dios nos va a ir santificando día tras día en nuestro caminar, mientras nosotros más nos acerquemos al monte santo de Dios, ¿verdad? Como lo veíamos al inicio, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nosotros adoramos? O sea que nosotros debemos de adorar al Señor, ¿verdad? Debemos de adorar en las buenas, en las malas, debemos de adorar al Señor. Y van a pasar muchas cosas, ¿verdad? Va a venir la alegría, Dios nos va a ir santificando cada vez que nosotros adoramos al Padre, ¿verdad? Y en el versículo 29 dice que de Hebreos 12, dice que Él es fuego consumidor, somos llamados a ser como Él es, vamos a ver en el versículo de Hebreos 12, versículo 25, tengan cuidado, dice, de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, muchos menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando nosotros llegamos al Monte Santo, dice que tenemos que escuchar y prestar atención de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está diciendo, y que tengamos mucho cuidado, dice, de no rechazar, ¿verdad?, las palabras, de no rechazar el mensaje del Señor a nuestra vida, porque dice que si Dios no perdonó, dice, ¿verdad?, aquellos, dice, que fueron amonestados, dice, mucho menos escaparemos si nosotros le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo, ¿verdad? O sea que cuando nosotros adoramos, está la voz del Señor, ¿verdad? Él nos santifica y muchas veces, ¿verdad?, Él nos corrige, ¿verdad? Él nos corrige y nos dice, pues a veces tenemos que cambiar de actitud, ¿verdad? A veces nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, ¿verdad? A veces uno viene y tiene una petición delante de Dios y empiezo yo a pedirle al Señor, Señor, mira esta situación, mira, Padre, yo te ruego que esta situación, ¿verdad?, tú la tornes para esto, para lo otro, pero cuando yo estoy orando, ¿verdad?, y clamando al Señor, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Pero cuando estoy delante del Señor, ¿verdad?, cerca de, como dice, ¿verdad?, me acerco, nos acercamos al Monte Santo, a la ciudad de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor viene y nos empieza a corregir, ¿verdad? Nos empieza a corregir y nos empieza a decir, a capacitarnos, a guiarnos y nos muestra, ¿verdad?, por qué estamos pasando o para qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y Él nos corrige, ¿verdad? Y eso viene a mi mente cuando en el tiempo de Josué, ¿verdad? Cuando el pecado de Acán, ¿verdad?, y la derrota en Jai. Entonces, ¿qué pasó allí, verdad? Josué venía delante de Dios y le decía, le reclamaba a Dios porque fueron derrotados, ¿verdad? O sea, él le estaba reclamando a Dios, pero Señor, si tú dijiste, parafraseando, ¿verdad?, si tú dijiste que estabas con nosotros y nos dabas la victoria, Señor, entonces, ¿por qué nos derrotaron, verdad? Entonces el Señor, cuando Él está allí adorando, ¿verdad?, está buscando la presencia del Señor, el Señor le dice y le muestra, ¿verdad?, de que Acán cometió un pecado y por ese pecado de Acán vino la derrota, ¿verdad? Entonces vemos que acá Dios habla cuando estamos adorando, cuando estamos en el Monte Santo de Dios, Dios habla, Dios nos dirige, Dios nos corrige, ¿verdad? Y nos empieza a mostrar su perspectiva, no la nuestra, porque muchas veces nosotros pues estamos mal, o sea, estamos viendo de otra forma, con nuestros propios lentes, ¿verdad? La perspectiva, pero Dios, que lo sabe todo, empieza a corregirnos, ¿verdad? Y ahí dice que debemos de prestar atención, o sea que dice, hay una palabra que dice, ¿verdad?, que prestemos atención, ¿verdad?, cuando Él nos habla, dice, ¿verdad?, que debemos de prestar y no ignorar, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos está corrigiendo, ¿verdad?, en ese tiempo, nosotros debemos de aceptar lo que Él nos está diciendo, porque lo que Él está diciendo es lo verdadero, ¿verdad? No como nosotros lo vemos. Entonces debemos, porque dice ahí, ¿verdad?, que Él es fuego consumidor, dice en el versículo 29 de Hebreos, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice, ¿verdad?
En el 28 dice, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que nosotros, a veces, ¿verdad? El pastor Mario dice algo, ¿verdad? Mi pastor dice, a veces hay personas que llegan delante de Dios y casi que le quieren pegar a Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando el Señor llegamos con esa actitud, ¿verdad? Y si nosotros somos dóciles a su voz, ¿verdad? Dice, en cuanto oigas su voz, dice, no atrases en ponerla en cumplimiento, ¿verdad? Entonces debemos de reconocer nuestros pecados delante de Dios cuando el Señor empieza, ¿verdad?, a corregirnos en ese momento, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Josué. Dios le indicó, ¿verdad? Entonces vino Josué y tuvo que hablar con Acán. Y le dijo que tenía que pues destruir, y porque había tomado los ídolos, ¿verdad? Entonces cuando el pecado cesó y se aclaró la situación, paró la derrota, y entonces vino la victoria, ¿verdad? Entonces otro punto que es muy importante es lo que dice en Hebreos 12:14, y en Hebreos 12:14 dice que nosotros debemos de tener cuidado. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces, nosotros, las relaciones personales, interpersonales, tienen mucho que ver, ¿verdad?, en nuestra vida. Nosotros necesitamos ponernos a cuentas y, como dice ahí, buscar la paz, ¿verdad? Perdonar a nuestros enemigos, perdonar aunque pues ellos nos han hecho daño, ellos nos han herido, pero dice que nosotros debemos de llevar la paz con todos, ¿verdad? Porque si nosotros estamos peleando con alguien, entonces hay amargura en nuestro corazón, y aquí dice que esa raíz, dice, va a impedir y va a corromper a muchos, ¿verdad? Y eso va a impedir también, ¿verdad?, que venga la respuesta de nuestra petición, va a impedir, ¿verdad?, nuestra victoria. Entonces necesitamos escuchar la voz del Señor y dejarnos guiar por Él y pedir perdón, aunque las personas no lo merezcan, pero nosotros sí lo merecemos porque necesitamos el perdón del Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos de reconocer eso. También dice en el versículo 16, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, dice. Entonces aquí habla, ¿verdad?, también de lo inmoral. Y otra causa que es muy perjudicial, ¿verdad?, son las inmoralidades sexuales, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de traer, ¿verdad?, y venir delante del Señor con un corazón dispuesto a exponer nuestra causa, a exponer nuestra situación, y poniendo atención, ¿verdad?, con nuestro oído al Señor, a la voz de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos corrige, el que nos va a dirigir, el que nos capacita, el que nos instruye, el que nos guía, ¿verdad? Entonces dice, cada vez que adoramos, entonces veíamos, ¿verdad?, que adoramos con millares y millares de ángeles, ¿verdad? Ese es y como tercer punto, ¿verdad?, vamos a ver otra característica, ¿verdad?, que necesitamos tener para acercarnos a la adoración al Señor, y esa característica es la humildad, ¿verdad? Santidad y humildad, dice, están inextricablemente unidos. O sea que veíamos en el segundo punto la santidad, ¿verdad? Santidad y humildad, dice que están unidos. Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros debemos cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, cuando nosotros reconocemos si tenemos amargura, cuando nosotros reconocemos si no hemos perdonado a alguien, ¿verdad? Eso es ser humilde, es reconocer nuestra condición. Y dice, Jesús nos mostró que el corazón de la santidad es la humildad. O sea que el corazón de la santidad es la humildad. O sea, cuando nosotros nos acercamos al Señor en humildad, aceptamos, ¿verdad?,
y reconocemos nuestra condición y reconocemos que Dios es el que nos santifica, o sea, el que nos limpia, el que nos purifica, entonces nosotros necesitamos llegar con un corazón humilde, porque si nosotros llegamos con arrogancia, definitivamente, ¿verdad? Nosotros no vamos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? El orgullo es la raíz de todos los pecados. Fue el pecado que llevó la caída a Satanás, ¿verdad? Y lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo este pecado, el orgullo, fue el que acarrió Satanás y por eso fue desechado, ¿verdad? Y vamos a ver en Ezequiel 28, ¿verdad? Acerca del origen de Satanás, o sea, cómo fue que él fue expulsado, ¿verdad? Y quién era él, ¿verdad? Y el Señor lo dice acá en Ezequiel 28, ¿verdad? Aquí nos muestra, ¿verdad? Y vamos a ver Ezequiel 28, 12. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, dice así la palabra. Aquí vamos a ver lo que es la profecía contra el rey de Tiro. Y vemos que aquí en la profecía contra el rey de Tiro, el Señor, ¿verdad? Jehová Dios le habla al profeta Ezequiel, ¿verdad? Y le dice en el versículo 12, le dice, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro. ¿Qué es una elegía? Dice que una elegía es una composición poética de un género lírico en lo que se lamenta la muerte de una persona. O sea, es como una poesía en la cual, ¿verdad?, se da a conocer o se lamenta de la muerte de alguien, ¿verdad? Entonces, esta elegía está hablando acerca de Satanás, ¿verdad? Que el Señor, pues, lo reprenda, ¿verdad? Y vemos que Satanás, dice, es una palabra hebrea, ¿verdad? En griego está la palabra para diablo, es diabolos. Pero en hebreo es Satán. Pero el nombre de él no es Satanás ni diablo, sino que es Lucifer, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí Jehová Dios le dice al profeta Ezequiel que haga una elegía, o sea, que haga como una poesía conmemorativa cómo fue la caída de Satanás, e indudablemente le estaba hablando al rey de Tiro como que él estaba poseyendo las mismas cualidades, ¿verdad? Del mismo Satanás, ¿verdad? El mismo Lucifer. Y aquí dice, ¿verdad? Vemos que presentó, ¿verdad? Satanás, pues él presentó orgullo, arrogancia, exaltación propia, vanagloria, se adjudicó méritos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Aquí en Ezequiel 28, versículo 2, le dice acá, en esta elegía, ¿verdad? O esta poesía que está, ¿verdad?, informando cómo fue la caída de él. Y dice de Satanás, dice, hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro que así dice el Señor omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, con D minúscula. Me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses, pero tú, le dice, ¿verdad?, no eres un Dios. Aunque te creas que lo eres, tú eres un simple mortal. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? Le dice, ¿verdad? Entonces, vemos que él se sentó, ¿verdad? Él dice, estoy sentado en el trono de los dioses. Él estaba sentándose en el trono de Dios, estaba teniendo arrogancia. Él dijo, yo soy un Dios, ¿verdad? En el versículo 5 vemos, dice, eres muy hábil para el comercio, por eso te has hecho muy rico con tus grandes riquezas y te has vuelto muy arrogante. Entonces vemos que había arrogancia por la multitud, dice, ¿verdad?, de sus dones, de comerciar, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, en el versículo 17 de Ezequiel 28 dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Entonces vemos que
que acá, ¿verdad? Cómo fue la caída de Satanás, ¿verdad? Él se enorgulleció, se sentó en el trono de Dios. Él viene, ¿verdad? Y nosotros debemos de honrar a Dios, y en lugar de adorar al soberano Señor, la tentación a veces viene en adorar el éxito, la salud y la belleza, ¿verdad? Entonces vemos que ahí estaba la arrogancia, ¿verdad? Que es todo lo opuesto de lo que es la humildad, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Dios exalta al humilde y humilla al exaltado, ¿verdad? Él se exaltó, se sentó en el trono de Dios, dijo: estoy sentado en el trono de Dios, soy un Dios, ¿verdad? Y dice que por la capacidad que él tenía de hacer comercio, él dice que era muy hermoso, dice, se llenó de orgullo. Entonces vemos que todo eso es lo opuesto a la humildad. Jesús entonces derrotó a Satanás en su muerte y resurrección. Y vemos a Jesús, miremos a Jesús y ¿cuál fue la actitud de Jesús? Fue lo opuesto, se humilló, dice, ¿verdad? A sí mismo en Filipenses, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre. Entonces Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla, ¿verdad? Dios humilló a Satanás y exaltó a Jesús, que él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Adoremos a Jesús. Hoy adoremos al Padre. Así como nosotros nos acercamos a Jesús a través de nuestra vida, cuando entramos a la adoración, vamos a experimentar esos beneficios, ¿verdad? Que es la alegría, la santidad y la humildad. ¿Para qué? Vamos a adorar a Dios para poder estar delante de su presencia. Vamos a adorar a Dios, y cuando adoramos, como vimos al principio, ¿verdad? Y lo dice en Hebreos, nos unimos a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Nos acercamos al monte santo, nos acercamos al monte de Sión, nos acercamos a la ciudad de Dios, nos acercamos a su presencia y vamos a obtener alegría, vamos a recibir la respuesta, vamos a obtener alegría, gozo y regocijo cuando veamos al Señor en su esplendor, al sentir su presencia. Pero necesitamos, para acercarnos, como dice, sin santidad nadie verá a Dios. Dice, pecadores, limpiaos las manos. ¿Quién estará en el monte santo de Dios? El de corazón puro y el de limpio de manos. Entonces necesitamos ser santos, ¿verdad? Santificarnos y definitivamente humillarnos delante de nuestro poderoso Dios, como dice en Hebreos, ¿verdad? Veíamos en Hebreos 12:28, con temor reverente, porque Dios es fuego consumidor. Y como lo veíamos también en Hebreos, ¿verdad? Si Dios no perdonó a aquellos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Menos nos va a perdonar a nosotros si nos acercamos, si Dios nos habla y nosotros hacemos caso omiso a la voz de Dios, al consejo de Dios, a la guianza de Dios, a la voz del Padre, a la corrección del Señor. Debemos de aceptar lo que Dios nos diga y enmendarnos. Entonces, la palabra de este día, hermanos, hermanas y público en general, es por qué y cómo debemos adorar a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque trae beneficios. ¿Y cómo? Pues humildemente, santificándonos, limpiando las manos, no dejando que ninguna raíz de amargura esté en nuestro corazón. Y vamos a experimentar el gozo, a experimentar la respuesta de Dios, vamos a experimentar cosas maravillosas de parte de nuestro buen Dios. Esta es la palabra y esperamos que haya sido de mucha bendición para que nosotros cada día aprendamos cada vez un poquito más y su palabra nos va dando la luz para guiarnos en sus caminos, en sus senderos.
Así que vamos a darle gracias al Padre por su preciosa palabra. Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestra vida, porque tu palabra es lumbrera y nos ilumina y nos conduce, Señor, a tu verdad. Nos conduce, Señor, y podemos ir viendo el camino más claro, Señor. Ayúdanos a tener una actitud dócil a tu voz, a tu consejo, Señor. Dócil, Señor, y a ser obedientes, para que podamos ser partícipes, Señor, de esa alegría y de ese gozo y de ese regocijo. Y reconocemos, Señor, que es un enorme privilegio el adorarte y exaltar tu santo nombre. El día de hoy, Padre, recibe toda gloria, honor, alabanza, pleitesía al único que la merece, a ti, amado Salvador, que eres Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu bendita palabra y bendice a todos y a cada uno de los que nos escuchan, Padre bendito. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.